1. Arranque de control territorial, 2019. 2. Descenso sostenido, 2020 a 2021. 3. Ofensiva total más estado de excepción, 2022. 4. Consolidación y comparaciones internacionales, 2023 a 2025. O sea, esto no fue magia, fue escalamiento. Y aquí es donde el debate se pone caliente, porque el estado de excepción es el punto que más se discute fuera y dentro. Pero si vamos a ser honestos, la pregunta no es si el concepto suena bonito en un seminario, la pregunta es qué estaba pasando antes y qué pasó después. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Hay una frase que cuando aparece a muchos les da como una especie de alergia. El dato mata el relato, porque el relato es cómodo. El relato acomoda a tus prejuicios. El relato te permite opinar sin estudiar. El relato te deja indignarte sin comparar. El relato te deja sentirte experto sin haber visto el panorama completo. Pero el dato, sí, el dato es cruel. El dato no negocia. El dato no se ofende. El dato no milita. El dato simplemente está ahí, como una pared, o lo atraviesas con evidencia o te estampas. Y hoy vamos a hablar de un caso que está rompiendo la narrativa de medio hemisferio. El Salvador. No, El Salvador de los titulares viejos. No, tampoco El Salvador que te contaron en el 2015. Mucho menos del Salvador que algunos necesitan que siga siendo un desastre para justificar sus discursos. Vamos a hablar del Salvador que el presidente Nayib Bukele ha planteado en su último post, que pasó de ser la capital mundial del asesinato a convertirse en el país más seguro del hemisferio occidental. Y ojo, aquí no vamos a hacer un culto a la personalidad. Aquí vamos a hacer lo que casi nadie hace cuando se trata de este tema: mirar el arco completo de la historia, el contexto, la tendencia y la composición del crimen. Presidente Bukele. Es impactante cómo los expertos de sillón se apresuran a sacar conclusiones después de mirar solo una pequeñísima parte de los datos. Un poco más de contexto mejoraría significativamente su análisis. Traducido a idioma de calle, hay expertos de sillón que miran un pedacito de la realidad y con eso se creen con derecho a dictar sentencia. Y aquí va el punto que muchos evitan, porque les rompe su guión. Sin seguridad, no hay libertad real. Thomas Hobbes. Cuando manda el miedo, la vida se vuelve solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Así que hoy no venimos a creer, venimos a ver. Y si el dato mata el relato, que suene el disparo. Damos inicio. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. Hay un tipo de personaje que se repite en todos los países, pero en El Salvador se volvió casi una industria: el analista, que opina desde lejos. Ese preciso que no vivió la extorsión, el analista que no caminó en colonias con fronteras invisibles, ese analista que no vio a su familia encerrarse temprano, ese analista que no tuvo que elegir entre denunciar o sobrevivir, pero eso sí, te hace un hilo, un artículo y un panel y sobre todo redacta informes y concluye con seguridad absoluta. Su método: mirar un recorte o un caso o sobre todo un titular, un video, una denuncia aislada y con eso construyen una verdad total. Y lo que el presidente Nayib Bukele está diciendo en esencia es: si miras solo una rebanada mínima del pastel, tu análisis va a ser mediocre. Porque la historia de El Salvador no se entiende con una foto, se entiende con una película completa. El presidente Bukele plantea algo clave.
El Salvador históricamente tuvo una tasa de homicidios extraordinariamente alta y no es un fenómeno reciente ni de un año atrás. Según su último post, esto comienza durante la guerra civil en los años de 1980 o en los años 80. Y lo más duro de esto es que nunca terminó realmente después. O sea, la guerra formal se acaba, pero la violencia social se queda. Cambia de uniforme, cambia de actor, cambia de excusa, pero se queda. Y desde luego él menciona dos picos extremos. A mediados de los 90 y en el año 2015 y en el 2016. Y aquí viene una frase que debería ser un golpe en la mesa. Sin embargo, el promedio, e incluso los años menos violentos, se mantuvo de forma constante en niveles comparables a los de una zona de guerra activa. Esto es importante porque destruye una mentira típica. El Salvador siempre fue así. No hay solución. No, señores. Lo que hubo fue abandono, captura territorial e impunidad y sobre todo la normalización. El presidente Bukele marca el año 2018 como el último año no afectado por la ofensiva antipandillas de su gobierno y luego establece una línea temporal muy concreta. En el año 2019 su administración toma posesión. El 20 de junio de 2019 lanza el Plan Control Territorial. En julio de 2019 se empieza a ver una caída fuerte y sostenida en homicidios. Esto es crucial porque aquí no estamos hablando de que mejoró un mes. Estamos hablando de una ruptura de tendencia. En análisis de datos, cuando una serie histórica viene con un patrón y de pronto cambia de forma sostenida, eso suele indicar varias cosas. Un cambio de política pública, un cambio de incentivos, un cambio de control territorial o simplemente un cambio de medición. Y la discusión seria es, ¿cuál de estas fue? El presidente Bukele está afirmando que fue el cambio de política, el cambio del plan control territorial y luego la ofensiva total. Su reciente post en X también menciona que la tasa siguió bajando en el 2020 y en el 2021, pero mete un matiz muy inteligente. No fue hasta el año 2022 con la ofensiva a gran escala y el estado de excepción que el crimen bajó a niveles conscientes con un país seguro. Esto es importante porque mucha gente quiere simplificarlo como una sola medida, pero aquí se ve un proceso. 1. Arranque de control territorial, 2019. 2. Descenso sostenido, 2020 a 2021. 3. Ofensiva total más estado de excepción, 2022. 4. Consolidación y comparaciones internacionales, 2023 a 2025. O sea, esto no fue magia, fue escalamiento. Y aquí es donde el debate se pone caliente, porque el estado de excepción es el punto que más se discute fuera y dentro. Pero si vamos a ser honestos, la pregunta no es si el concepto suena bonito en un seminario, la pregunta es qué estaba pasando antes y qué pasó después. El presidente Bukele lo plantea así. Sin embargo, no fue hasta la ofensiva a gran escala contra las pandillas y el estado de excepción en el año 2022 que el crimen bajó a niveles conscientes con un país seguro. O sea, el país pasa de niveles de guerra a niveles de país seguro. Y aquí hay una realidad incómoda. Cuando el crimen organizado tiene control territorial, no estás en una democracia normal, estás en una democracia secuestrada, porque la gente no decide libremente si vive bajo amenaza. Entonces el argumento de fondo es este: sin seguridad no hay libertad real. Aquí viene la parte que más rompe narrativas, porque ya no es mejoró dentro de El Salvador, sino que es mejoró comparado con países que se consideran referencia. El presidente Bukele afirma, 2023, El Salvador se vuelve más seguro que Estados Unidos. 2024, más seguro que Canadá. 2025, la tasa baja 30% adicional, quedando por debajo de muchos países europeos. Este bloque es dinamita, porque obliga a hacer preguntas que muchos no quieren. ¿Cómo es posible que un país que era capital de la muerte ahora esté por debajo de los Estados Unidos? ¿Qué está fallando en los modelos tradicionales de seguridad en otros países? ¿Por qué algunos medios siguen hablando de El Salvador como si estuvieran en el año 2015? Y aquí es donde entra el concepto que el dato mata el relato. Si la comparación es real, el relato viejo queda obsoleto.
Este es uno de los puntos más inteligentes de su post, porque no se queda en el total, se mete a la composición. Presidente Bukele. Es importante destacar que no solo la tasa de homicidios es ahora extremadamente baja, sino que su composición también ha cambiado. Aproximadamente el 90% de los casos ahora proviene de violencia doméstica o peleas entre amigos en las que hay alcohol de por medio. Y remata con una verdad muy dura. Estos son los tipos de crímenes más difíciles de prevenir. Desde luego que no puedes poner a un policía en cada casa. Esto es clave, porque muestra que cuando eliminas el crimen estructural, pandillas, extorsión y control territorial, lo que queda es el crimen humano, el más difícil, el que ocurre en espacios privados, y eso paradójicamente es una señal de normalización. El país dejó de estar dominado por una estructura criminal masiva y ahora enfrenta problemas típicos de sociedades más estables, aunque graves. Luego el presidente Bukele menciona algo que casi nadie discute cuando habla de seguridad: la tasa de resolución y condena. Presidente Bukele. Y aún así, el país ahora logra una tasa total de resolución y condena, lo que hará que los números bajen todavía más. En español claro, si el Estado resuelve casos y logra condenas, sube el costo de delinquir, y cuando sube el costo, baja el incentivo. La impunidad es gasolina para el crimen. La consecuencia es agua para poder apagarlo. El presidente Bukele afirma: esta es la razón por la que ya no existen zonas inseguras en ninguna parte del país. Esto, para quien no vivió del pasado salvadoreño, puede sonar exagerado, pero para quien sí lo vivió o quienes sí lo vivimos, sabemos lo que significa: que el Estado recuperó lugares donde antes mandaba otro. También es la razón por la que los delitos como la extorsión, que antes afectaban al 80% de los salvadoreños, casi han desaparecido. Presidente Bukele. Los pocos casos restantes se limitan en gran medida a estafas o a la posesión de información o imágenes íntimas. O sea, cambia el tipo de amenaza. Ya no es la pandilla, controla tu colonia y te cobra por existir. Ahora es más parecido a delitos modernos dispersos. Presidente Bukele. En otras palabras, pasamos de ser la capital mundial del asesinato al país más seguro del hemisferio occidental, y vamos camino de convertirnos en el país más seguro del mundo. Al final, esto no es un debate de X, no es un panel de expertos con corbata opinando sobre un país que nunca caminaron. Esto es algo más serio. Es el derecho de un pueblo a vivir sin miedo, porque cuando un país está secuestrado por estructuras criminales, no estás en una democracia normal, estás en una democracia con bozal. Y ahí hablar de libertades como si fueran abstractas suena bonito, pero es una burla para la mamá que no podía dejar que su hijo cruzara la calle, para el comerciante que pagaba renta por existir y para la familia que vivía con fronteras invisibles. Y aquí es donde el relato se cae a pedazos. Si los números bajan de forma sostenida y si cambia la tendencia histórica y desde luego si cambia la composición del crimen, si sube la resolución y la condena, entonces ya no estamos hablando de propaganda, estamos hablando de una transformación del orden social. Y si el debate sobre medidas excepcionales sí existe. Pero hagámoslo con honestidad. ¿Qué era lo normal antes? Lo normal era que el 80% viviera bajo extorsión, que el territorio lo administrara la pandilla, que la impunidad fuera una política pública no escrita. La doctrina social de la Iglesia Católica es clara. La autoridad pública tiene el deber de proteger el bien común y la vida. Y aquí el fruto es incómodo para muchos. El relato viejo ya no alcanza, porque el dato, ese que no milita, está diciendo algo cambió. Y cuando algo cambia de verdad, se nota donde más duele: en el control del territorio, en la caída del homicidio, en la desaparición de la extorsión y en la vida cotidiana. Así que la pregunta final no es si te cae bien el presidente Bukele. Esa es la distracción favorita del experto del sillón. La pregunta final es esta: ¿vas a mirar el país con película completa o vas a seguir viviendo de una foto vieja porque te conviene? Porque al final el dato mata el relato. Y hoy el relato viejo está pidiendo una tumba. ¿Y tú qué piensas de todo esto?
te leo en los comentarios. Y ahora, como dinámica en este 2026, vamos a dar respuesta a todos los comentarios, bueno, algunos comentarios, para que tú puedas irte informando de una manera distinta. Así que escribe en los comentarios y pone una pregunta o de algo que tú quisieras que nosotros habláramos. Feliz 2026 y empezamos diciendo bendiciones, paz y bien. Señores, Dios con ustedes. Besitos para todos. Política y fe, vista de otra manera.